Bienvenidos, bienvenidas al Archivo de María. Bueno, hoy os voy a contar la historia de Blaise Bernstein, una de esas que te dejan con un nudo en el estómago. Hablamos de un joven brillante, con un futuro muy prometedor, que perdió la vida de una forma brutal y sin sentido. Blaise tenía solo 19 años, era estudiante de la Universidad de Pensilvania y estaba de visita en casa de sus padres, en California, durante las vacaciones de invierno de 2018. Una noche salió a encontrarse con un antiguo compañero del instituto y no volvió. Su desaparición activó una intensa búsqueda en todo el condado de Orange. Una semana después, su cuerpo fue encontrado enterrado en un parque local, con signos evidentes de violencia. La investigación dio un giro cuando se descubrió que el principal sospechoso era precisamente ese amigo con el que había quedado, Samuel Woodward, un joven con conexiones con grupos de ideología neonazi. Lo que al principio parecía un trágico asesinato más, acabó destapando un posible crimen de odio con tintes homófobos y antisemitas. Blaise era abiertamente gay y de origen judío, y todo apuntaba a que esos dos factores jugaron un papel muy importante en su muerte. Este caso no solo conmovió a su comunidad y al país entero, sino que también volvió a poner sobre la mesa el peligro de los discursos de odio y la radicalización de ciertos sectores juveniles en Estados Unidos. Este es el caso de Blaise Bernstein. Empezamos. Blaise Bernstein nació en el condado de Orange, en California, y era hijo de Jean y Gideon. Tenía dos hermanos y desde pequeño destacó por ser un chaval bastante especial. Siempre estaba de buen humor, con una sonrisa en la cara y transmitía esa alegría que daba gusto de ver. Tenía muchísimas pasiones, pero si había algo que realmente le encantaba era la música, escribir y la cocina. Blaise creció en una familia judía y en la época en la que ocurrió todo esto estaba pasando por una etapa de muchos cambios personales. Blaise había estudiado en la Escuela de Artes del Condado de Orange y después consiguió plaza en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia. Aunque su gran pasión era la cocina y la escritura, decidió lanzarse a por la carrera de medicina. Era un chico bastante listo, con una mente muy brillante y toda su familia pensaba que sería un médico increíble. En ese momento estaba en segundo año de la universidad y por lo que cuentan todos los que le conocían, estaba disfrutando de la vida a lo grande. Hacía lo que quería, lo que le gustaba y encima rodeado de gente que le quería. Todo empezó a tomar forma durante las vacaciones de invierno. Con las fiestas a la vuelta de la esquina, Blaise volvió de Filadelfia a California para pasar tiempo con su familia. Se puso al día con las novedades, se pasó horas en la cocina preparando platos para sus seres queridos y en general lo estaba pasando bastante bien. Estaba encantado de poder pasar una semana en casa antes de volver a la universidad. Fueron unas vacaciones geniales, llenas de risas, momentos con la familia y mucho cariño. Pero, como suele pasar, el tiempo voló y pronto llegó el momento de volver a la rutina. El 2 de enero de 2018, apenas un día después de celebrar Año Nuevo, Blaise salió de casa de sus padres para retomar su día a día. Y fue entonces cuando todo cambió. El 2 de enero fue el último día que se le vio con vida. Al principio sus padres no se alarmaron demasiado. Estaba en casa, en su entorno de siempre, y notaron que había salido y que llevaba un buen rato sin aparecer por casa, pero no les pareció raro. Quizás simplemente había quedado con algún amigo del pasado o se había ido a dar una vuelta por ahí. Sin embargo, a la mañana siguiente, durante una cita con el dentista, la madre de Blaise le vino un pensamiento que no pudo quitarse de la cabeza. Algo no encajaba. Su hijo no había dado señales de vida desde la noche anterior. De hecho, ese mismo día se supone que Blaise iba a acompañar a su madre al dentista, pero no se presentó y eso no era habitual en él. Blaise no era de los que dejaban tirados a los suyos sin decir nada. Si le había surgido algo, lo lógico es que hubiera llamado para avisar.
Jean y Gideon, los padres de Blaze, empezaron a llamarle una y otra vez, pero este no contestaba. Preocupados, volvieron a casa corriendo. Subieron a su habitación con la esperanza de que estuviera allí, pero no estaba. Lo que sí encontraron fueron sus cosas, su cartera, su aparato y sus gafas, todo lo que normalmente se llevaría si saliera a cualquier lado. Jean lo tenía muy claro, Blaze no se iba a ningún lado sin su aparato y sin su cartera, así que si todo estaba en casa, ¿dónde estaba su hijo? Empezaron a llamar a sus amigos a ver si alguien sabía algo, pero nada. Nadie tenía noticias de él. Era como si se lo hubiera tragado la tierra, desaparecido y sin ningún rastro. La preocupación creció tan rápido como el miedo, y la familia no perdió tiempo y llamaron a la policía para denunciar oficialmente su desaparición. Mientras tanto, familiares y amigos se movilizaron como pudieron, buscando pistas o cualquier detalle que pudiera ayudar. Una de las primeras cosas que hicieron fue meterse en el ordenador de Blaze y de alguna forma lograron acceder a su cuenta de Snapchat. En general no había nada raro, salvo por un mensaje que daba una pista. Blaze le había escrito a un chico llamado Sam y le había enviado la dirección de su casa. A la familia Bernstein no le sonaba de nada ese nombre. No sabían quién era ese tal Sam, pero todo apuntaba a que había sido la última persona en tener contacto con Blaze, o al menos podría saber algo. Así que actuaron rápido, se pusieron en contacto con él, Sam y Woodward grabaron la conversación por si acaso y más tarde entregaron esas grabaciones a la policía. Lo que parecía una desaparición extraña comenzaba a tomar forma, aunque nadie podía imaginar lo que vendría después. Fue Gideon, el padre de Blaze, quien habló directamente con Sam, ese misterioso chico con el que su hijo había tenido contacto la noche que desapareció. Sam contó que pasó a recoger a Blaze en su casa sobre las 11 de la noche del 2 de enero y que los dos se fueron en coche hasta el Parque Borrego, en Lake Forest. Según él, una vez allí, Blaze se bajó del coche y le dijo que iba a encontrarse con otro amigo. Caminó por un sendero bastante oscuro y desapareció. Sam aseguró que trató de llamarle, pero que no recibió respuesta. No oyó nada ni vio nada. Simplemente Blaze se había esfumado y lo había dejado allí plantado. Una situación bastante rara, la verdad. Y a la familia Bernstein algo no le cuadraba en todo ese relato. Para empezar, ni siquiera sabían quién era Sam, lo que ya generaba cierta desconfianza. Así que le preguntaron directamente cómo conocía a Blaze. Sam respondió que se habían conocido en la Escuela de Artes del Condado de Orange, donde habían estudiado los dos. Ante esa respuesta, la policía decidió tirar del hilo. Hablaron con antiguos amigos y compañeros de Blaze, buscando cualquier información que les ayudara a entender qué tipo de relación tenían ellos. Esa búsqueda les llevó hasta Ria, la mejor amiga de Blaze. Ria conocía tanto a Blaze como a Sam de la escuela, y lo primero que dejó claro fue que la versión de Sam no tenía mucho sentido. Según ella, Sam y Blaze no eran amigos. Pero es que ni de lejos. Sam era el típico chico apartado del grupo, siempre callado, solitario y, según sus palabras, loco. Blaze, en cambio, era puro carisma, cálido, divertido y amigable. En resumen, eran polos opuestos. Ria y otros compañeros recordaban perfectamente que Sam era raro. Le gustaba dibujar, sí, pero no hacía caricaturas ni nada parecido. Sus dibujos estaban llenos de armas dibujadas con todo detalle y además era bastante conservador, con opiniones muy polémicas sobre temas de raza e igualdad, que hacía que mucha gente se apartara de él. Era evidente que no encajaba con el resto. Todos los que conocían a Blaze y a Sam coincidían en lo mismo. No eran amigos. Es más, ni siquiera tenían amigos en común. Así que la gran pregunta era, ¿por qué había quedado con él esa noche? ¿Y por qué todo había sido tan repentino y fuera de lo normal? La historia que Sam contó sobre llevar a Blaze al parque y que luego se esfumó empezaba a sonar cada vez más sospechosa. Aunque en ese momento no había pruebas claras de que hubiese hecho algo malo, la policía ya lo tenía fichado.
y no era para menos. Finalmente, la peor noticia llegó. El cuerpo de Blaze fue encontrado sin vida, enterrado en una tumba poco profunda en el mismo Parque Borrego, donde había sido visto por última vez con Sam. Junto a él, la policía encontró su teléfono. Fue un golpe durísimo. La policía, la comunidad y sobre todo sus padres estaban destrozados. Durante días habían estado rezando, esperando contra toda lógica que Blaze apareciera sano y salvo. El hallazgo confirmó sus peores temores. Se le practicó la autopsia y los resultados fueron simplemente brutales. Blaze había sido apuñalado unas 28 veces con un cuchillo. El forense no tuvo dudas. Al ver la brutalidad del ataque, las heridas y la hazaña con la que se había cometido, supo que aquello no era un simple crimen, sino que estaba cargado de odio y rabia. Y entonces surgió la gran pregunta: ¿qué pudo haber hecho Blaze, un chico de 18 años, para acabar siendo asesinado de una forma tan violenta? La respuesta parecía estar clara para la policía. Todo apuntaba hacia Sam. 2 días después de encontrar el cuerpo de Blaze, Sam fue detenido. Durante los interrogatorios y la investigación salieron a la luz detalles todavía más inquietantes sobre Sam. Summer Woodward, de 20 años, era originario de Newport Beach, también en California. Hasta ese momento era solo un nombre más en el caso, pero ahora era el principal sospechoso de un crimen brutal. Y lo que descubrirían sobre él no haría más que empeorar las cosas. Sam se había matriculado en la misma escuela que Blaze, la Escuela de Artes del Condado de Orange, pero no duró mucho allí. Tuvieron que echarlo por su comportamiento agresivo, sobre todo hacia ciertos compañeros. Era especialmente homofóbico y no se molestaba en esconderlo. Lo decía abiertamente, sin ningún filtro. Mientras Sam estaba detenido y se negaba a hablar sobre lo ocurrido aquella noche en el Parque Borrego, la policía no se quedó de brazos cruzados. Empezaron a investigar a fondo su vida y lo que encontraron fue escalofriante. Resulta que Sam ocultaba un secreto muy oscuro y todo apuntaba a que ese secreto tenía mucho que ver con lo que le hizo a Blaze. Descubrieron que Sam era miembro de un grupo de extrema derecha que promovía el odio, la violencia y la intolerancia hacia todo aquel que pensara diferente. Este grupo, que había nacido en 2013 en el sur de Estados Unidos, se había ido expandiendo como un virus. Llegó al Reino Unido, a Canadá, a Alemania y a otras partes de Europa. Estaba considerada uno de los movimientos más peligrosos y violentos del siglo XXI. Su idea era básicamente crear un nuevo orden en el que se tenía que acabar con todos los que no encajaban en su ideología retorcida y construir una sociedad pura, según sus ideales, lógicamente. Sus principales objetivos eran los judíos y la comunidad LGBT. Sam, que siempre había sido un marginado social, encontró en Internet su refugio y fue ahí donde descubrió este grupo, llena de gente oscura y amargada como él. En lugar de buscar ayuda o apoyo, se aferró a ellos y terminó participando en sus llamados campamentos de odio, donde los miembros eran entrenados para ser violentos, provocar disturbios y volverse expertos en el caos. Para ellos, cada vez que alguien atacaba a una minoría era un motivo de celebración. Y eso es justo lo que pasó cuando se enteraron de lo que Sam había hecho. Celebraron la muerte de Blaze como si fuera Navidad. Lo aplaudieron, lo aclamaron, porque claro, Blaze era gay y también judío. Así que para ese grupo era el blanco perfecto. Pero entonces surgió una revelación aún más retorcida. Al revisar las pertenencias de Sam, la policía descubrió algo totalmente inesperado. Sam también estaba luchando con su propia sexualidad. Encontraron que visitaba webs de citas gays, consumía contenido más 18 homosexual y encima había mensajes entre él y Blaze en los que el tono de Sam era de coqueteo, incluso insinuante. Todo esto iba completamente en contra de la ideología de este grupo. Los detectives empezaron a juntar todas las piezas y Sam parecía estar en una batalla interna muy gorda.
Por un lado, pertenecía a un grupo que aborrecía lo que él mismo sentía, y por otro tenía delante a Blaze, alguien abierto, feliz, libre y que no pedía permiso a nadie para ser quien era. Y eso, según la policía, le provocó una mezcla de celos, odio, frustración y rabia. Sam no podía vivir esa libertad y si el grupo en el que estaba se enteraba de su verdadera orientación, probablemente pues habrían acabado con él. Así que lo reprimía todo hasta que un día explotó. Y cuando explotó fue contra Blaze, quien no tenía nada que ver, quien nunca haría daño a nadie, pero que terminó pagando el precio de la furia y el autoodio que sentía Sam hacia él mismo. Con todas estas pruebas, Sam fue finalmente acusado de asesinato, uso de arma letal y 2 cargos por crímenes de odio. Aún así, se declaró inocente de todos estos cargos, aunque el ADN de Blaze estaba por todo su coche y su casa. De hecho, el cuchillo con el que fue asesinado también fue encontrado en casa de Sam y estaba lleno de rastros de sangre de Blaze. En este punto, el problema no era demostrar que Sam lo había hecho, porque era evidente, sino probar que fue un crimen de odio, porque eso cambiaba totalmente la condena. La defensa de Sam intentó bajarlo a un homicidio voluntario, lo que en el mejor de los casos le permitiría optar a la libertad condicional. Pero la fiscalía lo tenía muy claro. Aquello fue un asesinato frío, calculado, premeditado y motivado por el odio. Querían que Sam pasara el resto de su vida en prisión sin posibilidad de salir nunca. Pero como si todo esto no fuera ya suficiente, llegó la pandemia del COVID y el juicio fue retrasado una y otra vez. La familia Bernstein estaba agotada emocional y mentalmente. Lo único que querían era justicia para su hijo. No podían seguir viviendo con ese dolor sin respuesta. Querían que el asesino fuera castigado y que por fin terminase esa pesadilla. Para cuando Sam finalmente fue llevado a juicio, ya era abril de 2024. La fiscalía empezó presentando todas las pruebas contra Sam, su vinculación con el grupo extremista, sus mensajes coquetos con Blaze, su doble vida sexual reprimida y, por supuesto, el hecho de que fue la última persona que vio a Blaze con vida. El argumento de la fiscalía era claro. Sam sabía que era gay, pero por la presión de su entorno no podía aceptarlo. Y al ver a Blaze siendo abiertamente gay, feliz, libre y orgulloso de sí mismo, eso lo hizo, pues, cabrearse muchísimo y sentir celos. Sam no soportaba esa libertad, así que según la fiscalía lo planeó todo con antelación. Atrajo a Blaze al parque la noche del 2 de enero con un propósito muy claro. Llevaba el arma homicida consigo, fue premeditado, fue personal y fue una barbaridad. La defensa, por su parte, intentó pintar un retrato diferente. Dijeron que Sam era simplemente un joven confundido, con problemas de salud mental, sin habilidades sociales y que todo esto fue una tragedia que, bueno, pues se fue de control. Pero entonces la defensa sorprendió a todos con un argumento inesperado. Afirmaron que Blaze se había buscado lo que le había pasado. Dijeron que aquella noche Sam estaba fumando porretes y que se sentía pues un poco perdido, confundido. Alegaron que Blaze sacó su móvil, empezó a grabarlo y luego intentó pues tocarlo. Según la versión de Sam, eso lo hizo sentir nervioso, asustado, incluso asqueado. Recordemos que Sam fue criado en un ambiente católico muy conservador, donde cualquier cosa relacionada a la homosexualidad era tabú. Así que, aunque él sabía que le atraían los hombres, no quería que nadie lo supiera. Y que Blaze pudiera tener alguna grabación, foto o prueba que expusiera esa parte de él, pues fue la gota que colmó el vaso. De vuelta al coche, Sam dijo que Blaze lo amenazó con hacer pública su orientación sexual y que al sentirse acorralado y sin salida, tomó una decisión fatal. Sacó una navaja que, según él, llevaba consigo desde sus días de Boy Scout y ahí es donde todo terminó de desmoronarse. Y Sam no se detuvo, no dejó de atacar a Blaze hasta que éste dejó de moverse
y de respirar. Fue un momento desgarrador para la familia Bernstein enterarse además de que la defensa estaba culpando a su hijo por su propio asesinato, como si Blaze hubiera provocado su muerte. Fue un golpe muy duro y todos en la sala se quedaron boquiabiertos. Y para ser completamente justos, nunca se encontró ninguna foto ni vídeo de Sam en el teléfono de Blaze. Nada que pudiera justificar lo que Sam había dicho. Así que lo más seguro es que se inventó todo. Vamos, que mintió. Yo no tengo ninguna duda de que mintió. Porque haría cualquier cosa antes de admitir que le gustaban los hombres. Tras la deliberación del jurado se dio el veredicto. Sam Woodward fue declarado culpable de asesinato en primer grado y el crimen fue clasificado como un crimen de odio. 4 meses después, en noviembre de 2024, Sam fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los padres de Blaze, Gideon y Jean, tomaron todo su dolor, su rabia y su pena y los transformaron en un movimiento, Blaze It Forward, una iniciativa de bondad, de empatía y de apoyo. Un espacio seguro para personas de todas las orientaciones sexuales, donde se promueve la positividad, la compasión y el amor. El Parque Borrego, ese lugar que antes estaba manchado por el horror, ahora se ha convertido en un símbolo de memoria y esperanza. Decenas y decenas de piedras de colores pintadas a mano con mensajes de amor y consuelo decoran el lugar donde se encontró el cuerpo de Blaze. Es un sitio de duelo, pero también de conexión, de humanidad y de luz. La familia Bernstein nunca olvidará el apoyo incondicional que recibieron de personas desconocidas, de comunidades enteras y de corazones solidarios que decidieron decir esto no está bien y no podemos quedarnos callados. Lo que le pasó a Blaze Bernstein es una tragedia que duele en lo más profundo, pero también una llamada urgente a la reflexión. Nos recuerda lo peligroso que es el odio cuando se oculta tras la ignorancia, la inseguridad y el miedo. Blaze vivió siendo auténtico sin pedir permiso y por eso pagó un precio muy grande. Blaze ya no está aquí, pero su sonrisa y su luz siguen vivas en quienes creen en un mundo donde amar no sea un motivo de condena, sino de celebración. Porque nadie merece sufrir por ser quien es y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso nunca vuelva a pasar. Y hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado, espero que nos haga reflexionar a todos sobre la libertad de cada persona. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie por lo que sienta o por cómo sea. Y bueno, ponerme en comentarios qué opináis sobre este caso. Si os ha gustado este vídeo, me ayudaríais mucho con un like. Si no queréis perderos vídeos como este, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.